Analizamos la jornada 18 y 20 en el grupo 4. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Entonces cuento más. Bueno, pues entonces cuento más. Ya jornada 18, ya nos vamos acercando peligrosamente al final de la temporada. Ya solo quedan 12 jornadas. Jornada 18 en la División de Honor, jornada 20 en el grupo 4, en el grupo andaluz. Y bueno, que ya ha dado de sí esta jornada. Sí, un poquito lo que mola ahora, que bueno, ya que la Copa del Rey pues ya está decidida, se está jugando, pues ahora también hay salseo en la zona roja. A ver quién entra, quién sale, equipos que me gusta muchas veces porque hay equipos que se tiran casi toda la temporada ahí. De repente ahora la segunda vuelta salen, no vuelven a entrar y se salvan. Bueno, o sea, vamos a ver. Vamos a arrancar, si te parece, con ese primer grupo, ese ADH1, ese grupo gallego cántabro asturiano, y arrancamos con los resultados de esta jornada. Real Sporting 2, Valmiñor 1. Arosa 2, Solares 2. Pontevedra 2, Racing Ferrol 0. Pansander 0, Roces 0. Racing 4, Montañeros 1. Lugo 1, Gimnástica Torrelavega 1. Deportivo 3, Oviedo 0. Y Compostela 0, Celta de Vigo 3. Bueno, pues esos serán los resultados de esta jornada 18 y arrancamos, bueno, pues con el primer encuentro de la jornada que enfrentaba al Real Sporting de Gijón con el Valmiñor. Ese primer partido que se disputó en Mareo, donde, bueno, pues el Sporting ganó a un buen rival, el Valmí, que es, bueno, un encuentro que, bueno, comenzaba con, bueno, pues con la ventaja del Sporting, con el gol de Aymán en el minuto 23, que le sirvió, pues, bueno, para irse ganando al descanso. Tras toda una segunda parte, pues donde el Valmí lo intentó, en el 94 fue Álvaro Suárez el que finiquitó el encuentro con su gol. Aún así, pues metió presión el Valmiñor con un gol, en este caso de Fabián, un minuto después, pero bueno, como no hubo tiempo para más, pues fue el Sporting el que se llevó esos 3 puntos. Sí, el Sporting se está dirigiendo pues ya esta temporada como en ese top 3, parece que no va a salir de ahí en toda la temporada, y se encontró a un buen Valmiñor que, oye, no está en una zona ni mucho menos tranquila, pero sí que está fuera del descenso, que a priori es lo que el equipo quiere. Cuidado que lo gafas. Sí, bueno, aquí somos especialistas en eso. Vamos ahora con Arosa y Solares, que empataron a 2 en un gran encuentro en el Manuel Jiménez, donde se adelantaron los locales con el gol de Pablo en el 4 y empató el Solares pues cerca del minuto 20 de encuentro gracias al tanto de Álvaro. A 5 para el final de la primera parte fue Tiago quien puso el 1-2, con el que los cántabros pues iban con esa victoria momentánea al descanso, y a los 5 minutos de la reanudación pues empató la Arosa por medio de José Goitía, que bueno, hizo que el marcador se quedase así con ese 2-2, reparto de puntos entre ambos equipos, que bueno, yo creo que sienta un poquito mejor a la Arosa, que está en esa zona media alta de la tabla, y el Solares pues que no sale de la zona roja. Sí, al final está competida la zona del descenso, pero la tabla por abajo, pero de momento pues el Solares no carbura para poder salir de ahí. Seguimos con el Pontevedra Racing. Bueno, pues un Pontevedra que saca 3 puntos de oro frente a un equipo pues que se hunde en la clasificación. Los goles de Nico y Manuel en el 13 y en el 14, muy seguiditos los dos, pues le valieron al conjunto local pues para hacerse con esos 3 puntos en el Manolo Barreiro y bueno, pues no alejarse mucho más de la salvación. Sí, vamos, el Pontevedra está ahí metido, el Racing sí que se hunde un poquito más, le está costando, es el colista, ya se le va precisamente el Pontevedra, se le va ya 6 puntos, la verdad que es una mala situación en la que están los ferrolanos. Vamos ahora con el empate a 0 entre dos buenos equipos como son el Pansander y el TSK Roces, que bueno, jugaron este partido en el San Juan de Monte y ninguno de los dos pudo hacer gol, por más que lo intentaron, la insistencia de ambos equipos, pues ninguno de los dos logró ese tanto de la victoria y bueno, firmaron las tablas, un reparto de puntos, un puntito para cada uno. Sí, al final yo creo que un poco lo aguerrido, ¿no? Un poco de bueno, pues el ser ese duelo cántabro, ese derbi, eso es uno de los derbis de Santander, pues al final un poco con ese resultado 0-0. Seguimos en Santander, hablando, bueno, pues en este caso del Racing, que, bueno, pues golea al Montañeros, a los coruñeses, con solvencia, la verdad. La primera parte, pues empezaba muy agitada, con goles tempraneros, el primero en el minuto 5 de Lasso,
Y poco después, bueno, pues siguieron llegando más. En el 16 Fer pues metía un balón cruzado desde la frontal, en el 20 Kelechi pues remataba un centro al segundo palo y pues parecía que, bueno, pues que el partido pues estaba totalmente acabado. Ya en la segunda parte el Montañeros, bueno, pues salió con mucha más energía, con ese cambio de intensidad, consiguió pues recortar distancias poniendo el 3-1, pero bueno, el Racing pues no había dicho todavía su última palabra y marcaba de nuevo Lasso, batía al portero, esta vez, bueno, pues de penalti desde los 11 metros, concluyendo así ese 4-1 con el que el Racing de Santander, bueno, pues se llevaba esos 3 puntos también. Sí, buen partido del Racing, que ya le tenemos, después de un arranque dubitativo, estamos acostumbrados a verle, que es en esa zona alta. El Lugo, que ve cómo se le escapan 2 puntos en los últimos minutos del partido, tras una primera parte sin goles en Acheda. Los locales adelantaron a los 55 minutos de juego con el gol de Lucas. Y bueno, supieron aguantar el resultado. La Gimnástica pues no conseguía meterle mano para hacer ese empate, pero en un final de infarto pues lo consiguió. Fue Samu Pedraja el que emergió como héroe de los cántabros para hacer ese empate a 1 en el 95 y rescatar ese puntito. Un puntito que bueno, hoy le viene muy bien al Lugo, que está ahí luchando por salir de esa zona roja, así que bueno, no le viene tan bien a la Gimnástica, que bueno, pues veo un poco ahí esas aspiraciones un poco de estar un poco más alto, truncadas. Vamos con uno de los partidos de la jornada, ese Deportivo de La Coruña, Real Oviedo, contundente victoria, eso sí, del Depor, que consiguió derribar el muro ofensivo asturiano. En la primera mitad los locales, bueno, pues intentaron adelantarse, pero las acciones, bueno, pues se toparon con Álvaro y no encontraron portería. Nada más comenzar la segunda mitad, Mauro adelantaba al Depor tras rematar un rechace, y un cuarto de hora más tarde pues llega el segundo, obra de Lucas Castro, que bueno, fusiló la portería tras controlar en el área un mal disparo de un compañero. Al final el Oviedo pues buscó marcar un gol que le acercase un poco en el marcador. Pelayo pudo marcar ese tanto, pero Anso pues lo evitó con un gran paradón. Sobre la bocina pues llegó el tercero de los coruñeses, obra de Álvaro Fraga, que bueno, pues marcó un golazo con un disparo desde fuera del área que entró pues por la escuadra, así que bueno, pues sí, victoria del Depor. El Depor, que está inconmensurable, está pues erigiéndose así ahí como el líder. Sí que es verdad que el Celta tiene un partido menos, pero de momento pues tiene un cierto colchoncito. Con el partido del Celta es con el que cerramos este grupo 1, y es que pues como decimos, sigue a la estela del líder del Depor con un partido menos, y gana con solvencia a la Sociedad Deportiva Compostela en el Santa Isabel. Tras una primera parte donde pues no hubo goles, fue Kibet el que adelantó los suyos haciendo un doblete en el 53 y en el 57 y poniendo pues ese 0-2 a favor de los celestes. Y a 15 para el final pues Pedro puso el definitivo 0-3, donde el Celta consigue llevarse los 3 puntos para seguir en la lucha por la liga. Y bueno, ante una Sociedad Deportiva Compostela que bueno, marca ahora mismo el descenso, pero bueno, tampoco está ni mucho menos lejos de la salvación. Sí, vamos a repasar un poco esa clasificación, porque al final pues todo está un poquito apretado ahí en esa zona baja, en el grupo 1, y bueno, pues está un poco más llamativo también por la zona de arriba, ¿no? Tenemos al líder Deportivo de La Coruña con 43 puntos, seguido del Celta de Vigo con 39, ya con 37 el Real Sporting de Gijón y el Racing Club con 29. Con 27 está quinto el Roce, seguido de La Rosa con 23. Luego tenemos un triple empate a 22 puntos entre Bansande, Real Oviedo y Gimnástica Torrelavega. Décimo es el Valmiñor con 21 puntos y cierra esa zona tranquila, empatados a 20 puntos, el Coruña Montañeros y el Lugo. Ya abre la zona del descenso la Sociedad Deportiva Compostela, empatado con el Solares con 19 puntos, seguido el Pontevedra con 14 y el Racing como colista de grupo con 8 puntos. Vamos ahora con el grupo 2, con ese grupo de País Vasco, La Rioja y Navarra, y con los resultados, con ese Athletic Club 0, Danokpat 1, Santuchu 0, Osasuna 1, Villegas 0, Eibar 2, Oberena 2, Leioa 0, Aurrera Vitoria 1, Antiguoco 1, Alavés 1, Betoño 0, Baskonia 0, San Juan 1 y Real Sociedad 3, Logroñés 1. La verdad que aquí yo creo que lo más destacable es el pinchazo del Athletic Club y la victoria, el pinchazo del Athletic Club o la victoria increíble del Danok, como quieras tú decirlo. Bueno, yo creo que victoria, ¿no? Victoria increíble, sí, ¿no? victoria al final, increíble, sí. Quieras que no, oye, hay que dar al César lo que es del César. Sí, vamos a empezar con ese derbi de Bilbao, con ese Athletic Club Danok, un Danok
que logra una victoria de mucho oficio en casa del líder. La primera parte comenzaba muy tranquila hasta que en el minuto 19 el equipo visitante se adelantaba en el marcador con el tanto de Gorka Vivanco. Y a partir de ahí, pues el Atleti empezó a acosar la partida del equipo rival, algo que bueno es de esperar en un Athletic Club que se ve por detrás en el marcador, pero no consiguió premio. Desde el inicio de la segunda mitad hasta el final del encuentro no logró marcar, y los 3 puntos que se iban para Mayona, pues que el Danok se llevaba el derbi de Bilbao. Sí, la verdad que bueno, es uno de esos derbis, la verdad que importante, porque oye, son 3 puntazos que oye, pues al final tiene el Danok, que consigue ganar a costa del líder. Y bueno, pues yo creo que al final es meritorio, ¿no? Sí, Así que bueno, seguimos con la victoria del equipo Pamplonica, en este caso en Santuchu, que bueno, pues buscaba sumar esos 3 puntos para intentar salir del descenso por su parte. La primera parte, bueno, pues fue muy tranquila, donde no hubo goles para ninguno de los 2 equipos. Al inicio de la segunda mitad, pues el partido se revolucionó con los cambios y justamente, bueno, pues uno de los jugadores que salió al terreno de juego fue el que marcó el gol de la victoria, para darle los 3 puntos al conjunto rojillo. Partido pues que le da aire al Atlético Osasuna, que empieza pues a mirar hacia arriba y mejorar un poco la primera vuelta que realizaron. Sí, a ver si parece que va cogiendo un poquito de ritmo Osasuna. La verdad que es una de estas temporadas raras verle ahí en esa zona media que no ni siquiera se acerca al quinto o al cuarto puesto, sabiendo la cantera que tiene Osasuna y lo bien que la trabaja. Pero bueno, de momento pues ahí está. Vamos con uno de los equipos revelación sin duda de este DH2 esta temporada, el Eibar, el equipo armero que venció al Villegas en un partido pues dominado durante los 90 minutos. La primera parte comenzó con ocasiones del equipo visitante, hasta que en el 17 Eneco Monreal pues adelantaba al Eibar y así se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad y los cambios realizados por los 2 equipos, pues el partido se revolucionó un poco y fue Aner Alberdi, uno de los jugadores que entró de refresco, pues el que dio a su equipo el gol de la tranquilidad en el minuto 70. Y bueno, a partir de ahí no hubo más goles. El Eibar dominó el juego con el resultado y se llevó los 3 puntos para bueno, colocarse en ese top 4 de la liga. Sí, al final, bueno, pues una victoria del Eibar ante, bueno, pues en este caso ante el Villegas, que es uno de los colistas del grupo, que al final, bueno, pues lo tiene muy complicado porque todavía no ha sumado ningún punto y al final, bueno, pues se está haciendo un poco de bola la categoría, yo creo, ¿no? Vamos con la victoria del Oberena como equipo local, en este caso, esta jornada, ante la Sociedad Deportiva Leioa, en un partido, bueno, pues que pues estuvo un poco trabado, que se decidió prácticamente en 5 minutos. La primera parte, bueno, pues empezó sin dominio de ninguno de los 2 contendientes, recibiendo pues una tarjeta cada uno de los equipos. La segunda parte, bueno, pues es de donde se vieron los goles. El Oberena pues apretó los primeros 15 minutos y en 2 zarpazos, en el 56 por parte de Egoy Goñi y en el 60 por parte de Alex Remacha, puso el 2-0 el Oberena. Ya hasta el final, pues el entrenador con el conjunto local, bueno, pues jugó con los cambios y bueno, pues el tiempo para darles un poco los 3 puntos a su equipo. Sí, el Oberena lo está haciendo muy bien esta temporada. Yo creo que si sigue por ese camino, la salvación la va a tener con alguna jornada de antelación, algo que bueno, que a priori es lo que quiere el equipo, y yo creo que lo van a conseguir. Nos vamos ahora a un empate a 1 en Olarambe, que no sirve a ninguno de los 2 conjuntos, ni a Aurrera Vitoria ni a Antiguoco. La primera parte, que acabó sin goles, pues nos tuvimos que ir a la segunda, donde pues llegó un poquito la acción y los dos equipos se lanzaron a por la victoria. Hasta el minuto 86 no fue cuando vimos el primer tanto del partido del Antiguoco, obra de Indar Lasa, y cuando la victoria parecía que se iba para el lado visitante, que se iba para Donosti, fue Raúl Gómez el que apareció con su gol en el descuento para rescatar ese puntito para la Aurrera de Vitoria. Y bueno, darle ese, como decimos, ese punto ante un Antiguoco que siempre da mucha guerra, que es muy buen equipo. Sabemos que trabaja muy bien su cantera y saca muy buenos jugadores, y aún así una Aurrera que hoy en su lucha por la salvación,
pues le viene bien siempre todo lo que sea puntuar. Bueno, pues una pena ese empate, porque esa victoria hubiera venido muy bien a la Horrera Vitoria y al conjunto de Mikel Larrabe, pero bueno, sobre todo para salir del descenso, para estar un poco más con un pie fuera, ¿no? Porque ya ha estado casi prácticamente con un pie fuera. Vamos ahora con la victoria Babazorra, en este caso en casa, para bueno, pues seguir en la parte alta de la clasificación. La primera parte empezó siendo completamente pues dominada por el Deportivo Alavés, en este caso frente al Betoño, y bueno, pues con la avalancha de ocasiones que generó el conjunto local hasta conseguir adelantarse muy pronto, en el minuto 8 de partido, con un gol de Alberto Sáez. De ahí, bueno, pues ahí en adelante el equipo local pues jugó con el tiempo y supo mantener el balón pues en su poder, pues bueno, para garantizar un poco para lograr esa victoria. Sí, buena victoria del Alavés, que a priori pues en el derbi vitoriano es el equipo más fuerte, pero bueno, el Betoño, que a pesar de esta derrota no se engancha ni mucho menos de su lucha por la salvación. Vamos ahora con el partido entre el Baskonia y el San Juan, que se llevó la agrupación deportiva en Puyo, en una primera parte donde, bueno, en el minuto 32 fue Aimar Tirapu el que puso ese gol en el marcador de la agrupación deportiva San Juan. Tras el descanso, el Baskonia subió en intensidad buscando pues, ese gol del empate, pero bueno, no llegó. Aguantó muy bien los navarros las embestidas de los locales, y se llevó la victoria la agrupación deportiva San Juan, que bueno, no se aleja ni mucho menos de la salvación, porque está todo ahí muy ajustadito, pero sí que para mantenerse por encima del Baskonia, que es precisamente quien marca la salvación. Sí, al final se queda un duelo directo bastante majo ahí en los albores de la permanencia. Finalizamos con el último encuentro, ese Real Sociedad Logroñés, victoria Txuri-Urdin en Zubieta, un partido que comenzó pues con dominio local, pudiendo plasmarse en el marcador con un gol de Chubán Fernández en el minuto 26. La segunda mitad, bueno, pues siguió un poco la tónica de la primera, con una Real dominando, poniendo el 2-0 en el marcador con ese gol de Raúl Rodríguez, y a partir de aquí, bueno, pues el Logroñés revolucionó un poco el partido con cambios, recortando distancias al inicio del descuento, pero pues cuando parecía que podía llegar el gol del empate, era Iván Lozano el que ponía la puntilla a la victoria de los Txuri-Urdin, con ese tanto, con ese 3-1. Victoria con la que la Real pues recorta o acorta distancias al Athletic Club, en este caso por el liderato, mientras que la derrota de Logroñés, bueno, pues aprieta un poco esa quinta plaza. Sí, buena victoria de la Real Sociedad ante un hueso que está siendo este año como es la Unión Deportiva Logroñés. Vamos con la clasificación de este grupo 2, y es que vemos al Athletic Club, a pesar de la derrota, pues sigue líder con esos 44 puntos, seguido de Alavés y Real Sociedad con 37, y el Eibar es cuarto con 34 puntos. El quinta posición el Logroñés con 29, empatado con el Antiguoco. El Atlético Osasuna con 28 puntos, le sigue el Verena con 26, Danok Bak con 25, Leioa con 24, San Juan con 21 y el Baskonia con 20, que cierra la permanencia. Abre la zona roja también con 20 puntos el Betoño, seguido de Santuchu con 17, el Aurrera Vitoria con 15 y colistas el Villegas con 0 puntos. Nos toca hacer el repaso del grupo 3, de ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y arrancamos con esos resultados de esta jornada 18. Montecarlo 0, San Francisco 2. Cornellá 1, Huesca 0. Barça 1, Racing Zaragoza 0. Girona 3, Español 3. Real Zaragoza 4, Sant Cugat 2. Sabadell 1, Manresa 1. Nàstic 1, Dam 1. Y Constancia 0, Mallorca 1. Bueno, pues ahí teníamos esos resultados de este grupo, de la DH3, y empezamos con ese Montecarlo San Francisco, un encuentro en el que fue el equipo visitante, el San Francisco, el que se le llevó los 3 puntos del José Luis Violeta, con un triunfo pues bueno, sólido ante el Montecarlo. Lluís Quirós adelantó a los Baleares en el 13 con un disparo desde dentro del área, tras aprovechar un balón que quedó suelto, y el propio Quirós repetía en el 42, firmando bueno, pues su doblete particular con un remate desde la frontal que sorprendió al portero local. Ya en la segunda parte el Montecarlo bueno, pues trató un poco de reaccionar, pero chocó con una defensa del San Francisco muy ordenada, y no logró inquietar excesivamente al conjunto mallorquín ni a su guardameta. Sí, buena victoria del San Francisco, que bueno, se va alejando de esa zona peligrosa, al contrario que Montecarlo por su parte.
El Cornellá, que gana por la mínima al Huesca en el campo municipal, el duelo que fue muy igualado con pocas ocasiones en la primera parte y mucho juego dentro del campo, pues el único tanto llegó en el 43, obra de Yuri Kisak, que aprovechó un centro lateral para rematar dentro del área y batir al portero aragonés. En la renovación el Huesca pues ganó metros y colgó numerosos balones al área, pero ninguno acabó en gol, por lo que el Cornellá se lleva los 3 puntos, sale del descenso con esta victoria, y el Huesca que se mete en la zona roja. Sí, el Huesca se mete un poco en problemas con esta derrota, y bueno, pues veremos a ver. Es verdad que también está todo bastante apretado por la zona baja de la DH3. Vamos con el encuentro del Barça, que se impuso pues por la mínima, en este caso al Racing Zaragoza, en el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El encuentro, bueno, pues estuvo muy cerrado hasta que en el 48 Adrián Guerrero decidió con un disparo cruzado tras una buena acción individual por la banda. A partir del gol, bueno, pues los aragoneses adelantaron líneas, se obligaron un poco al conjunto azulgrana a defender más cerca de su área, pero pese a la presión visitante en los minutos finales, sobre todo, pues el Barça gestionó bien la ventaja y terminó llevándose esos 3 puntos. Sí, una victoria trabajada, a priori que no era de esperar del Barcelona, sobre todo jugando en casa, pero bueno, este Racing Zaragoza está haciendo una muy buena temporada, una temporada muy seria, y la verdad que si sigue así va a tener la salvación, pues yo creo que prácticamente buena imagen, por lo menos, del Racing Zaragoza ante el líder. Seguro. Vamos con un partidazo con hasta 6 goles en Riudarenes entre el Girona y el Español. Fue Denis Cruz quien empezó pronto marcando para los pericos pues prácticamente en el primer minuto del encuentro, aprovechando un balón en el área pequeña. Luke White empató en el 18 con un buen remate, pero Escribano y Elieto Fernández en el 27 y en el 39 pues dieron esa renta de 2 goles al Español pues antes del descanso. En el tramo final el Girona protagonizó pues una gran reacción, y es que Pablo García recortó distancias en el 89 y prácticamente un minuto después, ya en el 90, Unai Reverte firmó el 3-3 definitivo, con el que el Girona consumaba esa gran remontada ante el que llegaba como el líder, el Español, y hacía bueno que el Español por su parte pues perdiese esa victoria que tenía prácticamente hecha. Sí, la verdad que tropezón del Español, en este caso ante el Girona, que ha competió muy bien. Y bueno, pues que le hace, bueno, lo que fácil viene, fácil se va, le hace perder el liderato, en este caso a costa del FC Barcelona, que lo recupera, aunque están tan solo un puntito, así que está bastante competida este grupo 3. Vamos con el encuentro que enfrentó al Real Zaragoza, en este caso con el Sant Cugat, que bueno, pues firmó, en este caso el conjunto maño, una remontada contundente. Los catalanes pegaron primero con un tanto de Mohamed en el minuto 9, culminando, bueno, pues una transición rápida. Sin embargo, el Zaragoza reaccionó rápido, dio la vuelta al marcador antes del descanso con los goles de Diego Torresi y de Cilla en el 31 y el 69, además del empate previo de Martí Ventura en el 25 para el conjunto visitante. En los minutos finales, Antonio Vescós sentenció el encuentro con el 4-2 en el 80, rematando pues un centro lateral y bueno, cerrando un choque que estaba muy abierto. Sí, la verdad que Sant Cugat parece que está cogiendo esa regularidad que le hace falta para salir del descenso, que ahora mismo pues es quien marca esa zona tranquila, pero bueno, es que el Real Zaragoza siempre es un muy buen equipo, y en casa pues más todavía. Vamos con el empate entre Sabadell y Nàstic Manresa en el Complex Esportiu Olimpia, donde bueno, los visitantes adelantaron primero en el 27 con un tanto de Pau Galobardes, aprovechando un error a la salida del balón del conjunto arlequinado. El Sabadell reaccionó rápido y en el 41 Vicent Pemberton pues igualó el duelo con un potente disparo desde la frontal del área. En la segunda mitad el choque se volvió algo más físico y las ocasiones pues escasearon un poco. Sí que hubo alguna que otra que parecía que iba a poner a un equipo o a otro por delante, pero finalmente pues acabó siendo ese 1-1 el resultado final. Sí, al final, bueno, pues dos equipos prácticamente igualados o cercanos en la tabla. Uno de esos duelos directos por la media tabla, que bueno, pues termina empate a 1 y con reparto de puntos.
Otro que también terminó con reparto de puntos fue el Nastic Dam, un reparto en el cuadro cervecero se adelantó en el minuto 20 con el gol de Jan Buirreu, que definió dentro del área tras un pase filtrado, y el Nastic reaccionó antes del descanso con el empate en el 38 gracias al gol de Isaac Vidal. Cazó un rechace y lo mandó directamente a la red. En la segunda parte, ambos equipos dispusieron de llegadas, pero faltó acierto y definición y el marcador pues ya no se movió. Sí, la verdad que es un punto que saca el Nastic, yo creo que muy bien, ante una DAM que siempre pues es muy peligrosa, así que se está yendo un poquito, estas últimas 2 jornadas le han hecho colgarse un poco de ese top 4. Vamos a acabar este DH3 con el derbi mallorquín, ese triunfo trabajado del Mallorca en el campo sallista ante un Constancia pues muy competitivo. El duelo fue de máxima igualdad, con pocas ocasiones claras y mucha intensidad en los duelos. El gol decisivo pues llegó en el 85, cuando Pablo Arbós apareció en el área para rematar un centro y poner el 0-1. Los locales sí que intentaron ese último arreón que les permitiese pues al menos rascar un puntito del Mallorca, pero bueno, finalmente fueron los merbellones quienes se llevaron el gato al agua y se llevaron los 3 puntos para casa. A ver, partido complicado, porque al final pues el Mallorca es el tercero en discordia de esta tabla, de este grupo 3, y pues al final enfrentándote al colista pues es verdad que es complicado, aunque es una victoria por la mínima. Vamos a ver cómo queda esa tabla, esa clasificatoria. El líder, como decíamos, el Fútbol Club Barcelona con 42 puntos, seguido del Español con 41, Mallorca con 36 y Real Zaragoza con 33 puntos. Quinto es la DAM con 31 puntos, seguido del Girona con 28, el Sabadell con 27, octavo es el San Francisco con 24 puntos, noveno el Racing Zaragoza con uno menos, con 23, décimo es el Nàstic de Tarragona con 19 puntos, y cierran esa zona tranquila Cornellá y Sant Cugat empatados a 16. Y ya en la zona del descenso la abre el Manresa con 16 puntos, seguido del Huesca con 15, Montecarlo con 14 y el Constancia con 10 puntos. Nos toca hablar ahora del grupo 4, de ese grupo andaluz de Ceuta y Melilla, y comenzamos con ese San Félix 1, Real Betis 2. Calavera 6, Melilla 0. Granada 0, La Mosca 0. Málaga 1, Sevilla 1. Arenas de Armilla 2, Tomares 1. Mosquito 4, Vázquez Cultural 2. Almería 0, Cañada Atlético 0. Maracena 1, Córdoba 2. Sporting Atlético 2, Cádiz 1. Aquí se empieza a apretar todo, ¿eh? Se empieza a apretar todo. Sí, se está apretando todo esta temporada en todos los grupos. A ver, aquí por la zona baja sí que es más normal porque de momento desciende un equipo más. Por eso de Ceuta y Melilla y tal. Hay un tropezón ahí del tropezón, se aprieta la liga, se aprieta bastante, o sea que está muy bonito. Ahora está este DH4, sobre todo es lo que te digo, esa lucha por la liga. No es para hacer spoiler, tropezón del Granada, pero que no afecta. No. Sí, no. Sí, porque casi tropieza al Betis, que es con el partido con el que empezamos, con ese San Félix Betis. Y es que fue un partido con un final de infarto, el disputado en el campo Josemi. El Real Betis pues llevó esa victoria por 1-2 ante el Club Deportivo San Félix. El protagonista del encuentro fue Nikita, quien adelantó a los béticos en el minuto 71. Y tras un agónico empate de Lucas Azagustre para el conjunto local en el 78, de penalti que lo falló, pero en el rechace metió el gol. Pues volvió a aparecer en el 90 Nikita para sellar su doblete y darle los 3 puntos a su equipo, pues prácticamente lo que decimos al último suspiro, por lo que hablábamos, que el Betis estuvo también a punto de pinchar. Sí, además contra el San Félix, que es un equipo de mitad de tabla y que, la verdad que muy bien competido el partido para los malagueños. Seguimos en este caso, pues con una lluvia de goles contundente, que le cayó en este caso al Melilla frente al Calavera. Esa victoria pues, por 6-0 en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, y al final pues el gran protagonista de este encuentro fue Miguel Ángel Castilla Peña, que firmó pues un triplete, 3 goles en el 44, 53 y minuto 70, en una goleada que iniciaron en Juan Manuel Reyes en el 22 y Jorge Coronil en el 32 en la primera parte. Rubén Lidueña pues cerró el marcador definitivo en el 81 con ese 6-0 que de sobra decir un poco eso. Sí, el Calavera es que está haciendo un temporadón,
su Pichichi de H4, Juanma Reyes, que no falla su cita con el gol. Miguel Castilla, que ha estado nominado al mejor del mes de este mes de enero, pues hace un hat-trick. La verdad que está haciendo un temporada en el equipo sevillano. Como decimos, si es que el Granada se ha dejado puntos, y se ha dejado puntos ante la Mosca en este duelo de la jornada 20. El encuentro disputado en el Antonio Bailón estuvo marcado por la solidez defensiva de ambos conjuntos, lo que pues impidió que el marcador se moviera durante los 90 minutos y finalmente pues finalizásemos con este 0-0, que yo creo que es un puntito que rescata, que le sirve a la Mosca pues de mucho. Sí, la verdad es que, a ver, es importante este partido por su resultado, por pues cómo condiciona, ¿no? Al final ese punto que rasca la Mosca en este empate, ese tropezón de Granada ante un rival a priori, pues que está en una situación complicada, que es verdad que necesita ganar y obviamente pues va a competir o intentar competir lo mejor posible, pero claro, al final ante el que es líder del grupo, entonces tiene muchas lecturas este resultado de este partido, pero bueno, sí. Al final queda un poco así. Es verdad que ya lo veremos más adelante, pero veremos cómo afecta a la clasificación. Seguimos en un duelo de alta intensidad en este grupo entre el Málaga y Sevilla, uno de los partidos también de la jornada. Empataron en la Ciudad Deportiva de Málaga 1-1, aunque el conjunto malaguista pues llevó la iniciativa y dominio del juego, le faltó pegada para materializar pues esa superioridad en el marcador. El Sevilla se adelantó temprano gracias a un gol de Juan Manuel Pérez en el 18, pero el Málaga pues luego reacciona antes del descanso con el tanto de Sebastián Fernández en el 39. Pese a los intentos locales, en la segunda mitad el marcador pues no se volvió a mover, repartiendo un poco los puntos entre estas dos canteras. Sí, la verdad que es un punto, yo creo que sirve un poquito de más al Málaga para seguir en esa zona alta. Sevilla, que esta temporada está un poquito reconocible por la irregularidad que está teniendo, y eso hace que esté en esa zona media de la tabla que no estamos muy acostumbrados a ver. Vamos ahora con un emocionante encuentro disputado en el campo municipal de Armilla entre el Arenas y la Unión Deportiva Tomares. El partido, que se mantuvo muy igualado hasta la segunda mitad, cuando Francisco Fresneda pues adelantó a los locales en el 65. La respuesta del Tomares no se hizo esperar y Rubén Pardo empató apenas 2 minutos después, en el 67. Finalmente, cuando el choque parecía destinado a ese empate, ese reparto de puntos, Antonio apareció en el 85 para marcar el gol definitivo que le daba esos 3 puntos muy importantes al Arenas. Sí, al final, pues es uno de esos duelos por abajo entre Tomares, que es verdad que está más o menos cómodo fuera de la zona roja. Es verdad que las Arenas de Armilla, pues están ahí un poco coqueteando, pero está todo muy apretado. En una victoria o una derrota se puede uno entrar o salir del descenso. Vamos con otro vibrante encuentro, partido de idas y venidas entre el Club Deportivo Mosquito y el Vázquez Cultural en el complejo municipal Malas Mañanas, en el que el Mosquito se impuso por 4-2, uno de los equipos que al final es revelación en este grupo 4. Un encuentro pues que comenzó a favor del conjunto local con ese gol de Gabriel Lorenzo en el minuto 20, pero el Vázquez recortó distancias y le dio la vuelta al marcador al inicio del segundo tiempo con los goles de Alexei y de Víctor en el 46 y de Javier Diruech en el 50. Sin embargo, pues la reacción del Mosquito pues fue contundente. Benjamín Der empató en el 62, Racine Kane devolvió la ventaja en el 65 y finalmente fue Beltrán Hurtado el que sentenció la victoria en el 90 con ese 4-2. Sí, que ha decidido el temporada que está haciendo el Mosquito, que parece que no se baja ese top 5. En un encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Maracenas, con el que vamos ahora, donde el Córdoba pues logró imponerse por 1-2 ante el Maracena. El conjunto cordobés encarriló el partido gracias a los goles de Miguel Coca en el 17 y Raúl Tellez en el 71. El Maracena sí que es verdad que reaccionó en el tramo final recortando distancias con el gol de Juan en el 84, pero el marcador pues no volvió a moverse más, y el Córdoba que se lleva 3 puntos a domicilio muy importantes en esa lucha por la salvación, que decimos que estaba muy ajustada. Sí, además que 3 puntos que también le alejan de esa zona roja. Es verdad que pues como decíamos, muy apretado todo, no mucho, pero victoria importante para por lo menos mantenerse a cierta distancia de esa zona de descenso.
Vamos con el último encuentro de la jornada, ese que enfrentaba al Sporting Atlético de Ceuta y al Cádiz. Un duelo muy, muy igualado esta jornada también, en el que bueno, pues el conjunto ceutí logró imponerse por 2-1 en el José Benoniel. El conjunto local, bueno, pues encarriló el encuentro en apenas 4 minutos de la primera parte, gracias a los goles de Sergio González en el 21 y de Amadou en el 25. Y bueno, pues los cadistas consiguieron recortar distancias justo antes del descanso con un tanto de Moisés Machuca en el 45, pero el marcador ya no se movió en la segunda mitad, bueno, pues permitiendo que esos puntos quedaran en Ceuta. Sí, victoria muy muy importante del Sporting Atlético, que ya empieza pues un poquito a codearse en esa zona media alta de la tabla, donde presumíamos que iba a estar el equipo ceutí esta temporada. Sí, al final un poco a respirar, yo creo. Sí. Vamos con la clasificación, así lo vemos. Si es que está el Granada líder de momento con 45 puntos, porque también está con 45 el Betis, pero segundo. El Cádiz es tercero con 37 puntos y cuarto el Calavera con 36. En quinta posición el Mosquito, que ha empatado también con 36, seguido del Málaga con 33, Sporting Atlético con 31, también con 31 el Sevilla. Le sigue el Almería con 29, San Félix con 25, Tomares con 24, Córdoba con 23 y el Arenas de Armilla, que con 22 puntos es el que cierra la permanencia. Abre la zona de descenso la Cañada Atlético con 20 puntos, seguido de la Mosca con 19, el Maracena con 15, Melilla es penúltimo con 14 puntos y cierra como colista el Vázquez Cultural con 13 puntos. Vamos con el resumen del grupo 5 de la División de Honor, de ese grupo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y arrancamos con los resultados. Diocesano 1, Rayo Alcobendas 0. Unión Adarve 1, Getafe 0. Unionistas 0, Real Madrid 3. Atlético de Madrid 2, Leganés 0. Burgos 1, Real Valladolid 3. Las Rozas 2, Sporting Hortaleza 2. Tribal Valderas 0, La Cruz 0. Y Rayo Vallecano 1, Badajoz 1. Arrancamos con los encuentros en ese repaso de la jornada, con el primer encuentro que enfrentaba, bueno, pues a Diocesano y a Rayo Alcobendas en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. Y bueno, pues victoria del conjunto local, del conjunto cacereño, en este caso gracias al gol de Carlos Francisco en el 93, ya en el descuento, haciendo ganando ahora a este programa. Un partido bueno que fue muy muy complejo, muy disputado, y que bueno, pues fue en se dilucidó en el minuto 93. Sí, son 3 puntos muy importantes para el Diocesano en esa lucha por la salvación, porque sí que, aunque el Diocesano luego le veremos que es el colista de este grupo, está todo muy muy ajustado en esta zona roja del DH5. La verdad que cuidado también el Rayo Alcobendas, que sí que es verdad que le están acompañando los resultados, pero aún así está pues muy cerquita de la zona roja. Vamos ahora con el Unión Adarve, con el conjunto de Alberto Miñambres, que logró llevarse una sufrida victoria en casa ante el Getafe. Después de la primera parte sin un dueño claro, al borde del descanso, Siso es el que hizo el 1-0, culminando un contraataque. Ya en la segunda parte el Getafe tuvo una ocasión sobre el minuto 60 con un balón que golpeó al poste, y a partir de entonces pues no supo cómo meter mano al bloque bajo que planteó el Unión Adarve en el segundo tiempo. Resistió el equipo local con ese 1-0, minimizando errores, intentando pues, bueno, aprovechar los balones que el Getafe le dejaba pasar a la contra, y bueno, y se hizo con la victoria, sumó esos 3 puntos y seguía cuarto. Bueno, pues así es, gran victoria de la Unión Adarve, en este caso frente al Getafe, frente a los de Mario Otero. Los de Alberto Miñambres, la verdad es que, bueno, creo que estrenaban campo esta jornada, o la jornada pasada, ¿no? Han estrenado campo. Pasada, campo, instalaciones y instalación nueva, sí, o sea que al final, bueno, yo creo que no hay mejor... Necesario, mejor estreno, sí, necesario, y no hay mejor estreno, ¿no? Para esa victoria frente al Getafe. Continuamos con el Unionistas Real Madrid, donde bueno, pues el conjunto blanco, con rotaciones tras el duelo intersemanal de Copa, bueno, pues solventó su visita a Salamanca prácticamente en la primera mitad del encuentro. Paul Durán adelantó a los merengues, batiendo a Nacho tras una buena combinación con Ignacio Gascón y Marcos Viega, y fue el propio Viega quien marcó el segundo desde el punto de penalti. El tercer gol fue obra de Paul Durán,
en este caso de nuevo, que remató un centro de Liberto en el punto de penalti. La segunda parte, bueno, pues con el partido ya prácticamente resuelto, fue un poco más tranquila. El Real Madrid, bueno, pues pudo marcar el cuarto gol, tuvo 2 ocasiones, Iker Blas y Alex Tiria, pero ese gol no llegó. El Unionistas, bueno, pues también tuvo varios acercamientos para recortar distancia, pero no lograron materializar esas ocasiones, y bueno, pues el encuentro pues 0-3. Buena victoria del Real Madrid para seguir líder, que bueno, como tú dices, lo que has dicho, no en la primera mitad, pues le bastó al equipo blanco para llevarse los 3 puntos. Vamos ahora con el segundo clasificado, con el Atlético de Madrid, que ante el Lega pues ganan en una victoria guiados por un gran Joel. La primera parte estuvo muy igualada, aunque el equipo rojo y blanco gozó de las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. Las más claras pues fueron un disparo de Joel, que despejó Garrote, y un tiro al palo de Dross. Nada más comenzar la segunda parte, un cabezazo de Barral dio en el palo, y prácticamente en la siguiente jugada el Atlético de Madrid se adelantó con el gol de Ian, que controló un rebote en el área y batió al meta Pepinero. Ya en el último cuarto de hora, y tras haber avisado con varias ocasiones, fue Joel quien marcó su gol, un golazo, un disparo al palo largo del portero Pepinero, que bueno, no pudo hacer nada, y tras unos últimos minutos, eso sí, algo más calmados, pues el partido finalizó 2-0 con esa victoria para el Atleti. Bueno, pues importante victoria para el Atlético de Madrid. Es verdad que bueno, yo creo que buen partido también para el Leganés, que más venía del enfrentamiento de Copa intersemanal también, como el Real Madrid en este caso, y que bueno, yo creo que dio una bastante buena versión frente al Atlético de Madrid, frente a uno de los grandes equipos del grupo, y creo que aguantó bastante bien. Es verdad que bueno, pues al final te enfrentas al Atlético de Madrid, que pues es un coco. Seguimos con el derbi castellano-leonés, que enfrentaba en este caso a Burgos y Valladolid. En este caso que fue bastante vibrante. Tras una primera parte sin goles, todo se decidió en la segunda mitad. Llegada al minuto 60 del encuentro, Denis hizo el 0-1 para el conjunto pucelano, un desajuste defensivo de la zaga local. Y en el 69 los de Manuel Olivas pues hicieron el 0-2 en una acción muy muy parecida. Cuando parecía que todo estaba decidido, un penalti en el 91 transformado por Sergio pues abría el partido un poco en esos minutos finales, y ya con un Burgos pues buscando a la desesperada el empate, cerraban los banquillonetas con ese gol de Hugo, el definitivo 1-3 en el partido. Buena victoria del Valladolid, que se la lleva ante un Burgos que no viene ni mucho menos en su mejor momento, pero bueno, siempre ganar un derbi pues te sube la moral. Vamos ahora con un partidazo que vivimos en Navalcarbón, un reparto de puntos entre Las Rozas y Sporting Hortaleza, en medio de una buena tromba de agua que cayó tras una primera parte en la que parecía controlada el Hortaleza. Los locales se fueron ganando el descanso con un gran gol de Gonzalo Aranaz. A los 2 minutos de comenzar la segunda parte empató el Hortaleza con un gol de Mario, y en el 73 volvía a ponerse por delante Las Rozas con Gonzalo transformando un penalti que provocó Jorge. Pocos minutos después fue expulsado Jorge por doble amarilla. En el 85 empató el Sporting con un gol de Izan tras un saque de falta. Terminó con 9 Las Rozas, que su portero Axel vio la roja directa en el 89. Aún así pues supo resistir el tiempo que quedaba, pues prácticamente uno del tiempo reglamentario más el añadido. Y Las Rozas con 2 menos que se hizo con ese 2-2, con ese punto, en un partido que estuvo la verdad bastante igualado. Sí, bueno, la verdad que eran dos equipos que van muy parejos en clasificación. Al final, pues que compiten bastante bien. Sí. La verdad que no se puede achacar nada a ninguno de los dos equipos. Y pues al final pues nos dan este tipo de partidos que pues son bastante jugosos y con goles. Donde no hubo goles es en el partido que enfrentaba al Tibal Valderas con la Cruz Villanovense. Empate sin goles en la Canaleja, que mantiene a ambos clubes pues en puestos de descenso. A pesar del dominio local, pues durante los tramos finales de ambas mitades, las defensas pues yo creo que se impusieron, y un reparto de puntos que mantiene el buen momento de resultados de los extremeños, con 7 puntos de los 9 posibles en el inicio de esta segunda vuelta.
Y la verdad que la Cruz está reaccionando muy bien esta segunda vuelta, está empezando muy bien. Lo que le hace, aunque es quien marca el descenso, pues le hace estar muy cerca de la salvación. Y el Tribal que tiene que reaccionar ya si no se quiere hundir en la clasificación. Vamos con el último partido que se jugaba en el Virgen de la Torre entre el Rayo Vallecano y el Club Deportivo Badajoz, donde los pacenses rascaron un puntito para que viene muy bien en su lucha por lograr la permanencia. Se adelantaron los locales, eso sí, en el minuto 12 gracias a un gol de Ayman que cazó un balón raso al segundo palo. Y aún así el Badajoz pues no se achicó, no le vino mal el gol porque prácticamente 2 minutos después reaccionó por medio de su delantero, por medio de Leo, que con un zurdazo desde una distancia considerable pues batió a Rubén para hacer ese empate en el marcador. A partir de aquí, el partido sí que gozó de varias ocasiones para el Rayo, alguna que otra acercamiento para el Badajoz, pero no se movió más. Finalmente pues empate 1 para ambos equipos y reparto de puntos. Reparto de puntos, hombre, yo creo que un pelín tropezón del Rayo. Es verdad que no le afecta para sus pretensiones en la clasificación, pero es verdad que al final es un poco un traspiés, ¿no? Digamos, con al final un equipo que a priori está luchando por la permanencia y tú estás un poco aspirando a puestos altos, ¿no? Vemos la clasificación de este grupo 5 y que la tenemos por aquí. Real Madrid líder con 49 puntos, seguido de Atlético de Madrid con 42, Rayo Vallecano, como decíamos, 37 puntos en tercera clasificación y Adarve cuarto con 31. Quinto es el Sporting Hortaleza con 30, seguido del Leganés con 29 y Las Rozas con 27. Luego tenemos un empate a 22 puntos entre el Getafe y el Real Valladolid. Décimos Unionistas con 21 puntos, seguido del Badajoz con 19 y el Rayo Alcobendas con 16, es que encierra la zona tranquila. Ya abre la zona del descenso la Club Villanovense con 15 puntos, seguido del Burgos con 13, Tribal también con 13 y Diocesano con 12, que es colista de grupo. Vamos ahora con ese equipo canario, con ese equipo que ese grupo que tanto nos gusta, ese equipo no es el grupo. Vamos con los resultados que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Longuera Toscal 3, Mensajero 0. La Oliva 0, Sobradillo 0. Juventud Laguna 0, Acodetti 3. Tenerife 2, Barrancondo 1. Arucas 0, Puerto de las Palmas 0. Marina 1, Unión Viera 2. Unión Suyaiza 1, Huracán 0. Y Villa Santa Brígida 1, Las Palmas 7. Pues está apretando aquí este grupo canario y vamos a empezar con esa victoria importante del Longuera Toscal en casa contra el Mensajero para sentarse en la zona media de la tabla. A los de Realejos les sirvieron los últimos 45 minutos para superar al Mensa. A Jose Hernández y Samir pusieron la directa en el 53 y 58 y Aridane puso el 3-0 definitivo en el descuento para dar una gran victoria a Longuera Toscal que se afianza en esa mitad de tabla. Sí, un Longuera Toscal que, a costa en este caso del Mensajero, que es uno de los, yo diría, grandes equipos, porque siempre tiene bastante buen resultado, buen rendimiento en la categoría. A costa del Mensajero suma esos tres puntitos que son muy interesantes. Seguimos con el empate a 0 empate sin goles entre la Oliva y el Sobradillo, que mantiene a los de Fuerteventura en la última posición y al conjunto tinerfeño es verdad que al borde del descenso. Un reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos equipos porque ambos tienen que sumar de 3 sí o sí. Eso es. El Acodetti golea en San Cristóbal de la Laguna en un duelo crucial por la permanencia al Juventud Laguna. Y es que empezó adelantándose en el 28 Tobías a los de Iván Mueña, lo ponía por delante. Ya en la segunda mitad fue el Acodetti que ya sentenció con los goles de Juanma Damaso y Luis Hidalgo para hacer ese 0-3 definitivo y asegurarse los 3 puntos y sobre todo esa clasificación que les mantiene en la salvación no, porque la marcan ellos, pero no se alejan del todo. Sí, al final un duelo directo que beneficia mucho, una victoria importante para el Acodetti, que se escala un poco el hecho de tener un pie fuera, y es verdad que complica un poco las cosas al Juventud Laguna porque no consigue alejarse de esa zona roja.
Vamos con uno de los grandes de este grupo, el Tenerife, que se enfrentó al Barranco Hondo, que viene además de la resaca de la Copa, pues al final un poco de enfrentarse al Leganés y lo hace en esta jornada, lo hace con victoria 2-1 frente al Barranco Hondo, victoria sufrida de los de Suso Santana, para mantener pues un poco la estela de Las Palmas. Los locales notaron el cansancio de esa jornada internacional, de esos 120 minutos jugados, esas dos partes con esa prórroga de Copa del Rey en Butarque, y sin embargo, bueno, pues el Tenerife, bueno, se adelantó con un nuevo gol de Páez, a pesar de que el Barranco Hondo, bueno, pues igualó el encuentro antes del descanso gracias al gol de Raúl Calvo. Llanes volvió a marcar, pues bueno, un poco para dejar esos 3 puntos en casa en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Sí, la verdad que le venía, yo creo, una jornada difícil al Tenerife, ya no solo por los 120 minutos que se cascó en Butarque, sino porque venía ante un Barranco Hondo que viene en una muy buena racha y va a ser un equipo pues muy, muy duro de superar. Está de dulce el Tenerife, completamente. Hay que decirlo. Vamos con el Arucas y el Puerto de Las Palmas, el derbi gran canario, que acabó sin goles en casa del Arucas. A pesar de este empate, el conjunto dirige Pablo García, pues se mantiene en la tercera posición, mientras que el Puerto pues se sitúa en la zona media de la tabla. La verdad que muy cómodo para bueno, sus aspiraciones. Sí, al final, bueno, partido importante, partido complicado y competido con ese 0-0. Victoria, eso sí, para la Unión Viera, en este caso en Adeje, para bueno, pues escalar posiciones hasta la sexta posición de la tabla. Los de Alejandro Alonso pusieron el 0-2 a falta de un cuarto de hora, gracias a los goles de Naucet y Tomás Santana, y aunque Milo Estevez, bueno, pues recortó distancias con ese gol en el 86 para dar emoción en el tramo final del encuentro, los gran canarios sumaron los 3 puntos. Sí, son, se le escapan ahí al menos la opción de puntuar al Marino ante un buen Unión Viera. Vamos ahora con el Unión Suyaiza, que vence por la mínima en casa ante la agrupación deportiva Huracán para mantenerse en la zona alta de la clasificación. Tiziano adelantó a los de Lanzarote y aguantaron con esta ventaja pues prácticamente delante del resto del encuentro para llevarse esa victoria, sumar los 3 puntos y mantenerse en esa cuarta posición. Bueno, victoria importante del Unión Suyaiza. Que nos deja ya el último encuentro, ese Villa Santa Brígida 1, Las Palmas 7, goleada, pues remontada incluida de la Unión Deportiva en este derbi gran canario. Los locales, bueno, pues se adelantaron en el 25 gracias al gol del gol de Jesús. Sin embargo, bueno, pues en los últimos 5 minutos del encuentro se dio una avalancha de goles del conjunto amarillo, un hat-trick de Rafael Cruz, un doblete de Darío Quintana y los goles de Diego García y Adriel dieron una victoria importante para los de Héctor Nuez, que al final pues parece que tenían perdido el partido, y ojo, para mantener el liderato, porque al final el Tenerife venía ganando, con lo cual pues yo creo que es un poco lo que aspira el Tenerife, ese pinchazo, ese tropezón de Las Palmas. Sí, completamente, al menos le queda todavía ese duelo directo. Vamos a ver la clasificación que tenemos en este grupo 6 y vemos a Las Palmas líder con 48 puntos, seguidos del Tenerife con 47, y luego tenemos un doble empate en la tercera y cuarta posición a 31 puntos entre el Arucas y el Unión Suyaiza. Con 30 puntos en quinta plaza el Mensajero, seguido del Unión Viera con 29, Puerto Las Palmas con 28, Longrera Toscal con 26, Atlético Huracán con 23, Atlético Barranco Hondo con 21, Sobradillo con 20 y Juventud Laguna con 18, que cierra esa zona de la permanencia. Abre la zona de descenso el Acodeti con 15 puntos, seguido del Marino con 12, el Villa Santa Brígida con 11 y cierra como colista la Oliva con 6 puntos. Y es el momento de hacer el repaso del grupo 7 en esta jornada 18 de los equipos de Levante, Murcia y Castilla-La Mancha. Vamos a ver esos resultados. Real Murcia 2, Hércules 2. Roda 4, UCAM Murcia 2. Talavera 2, Castellón 4. Alboraya 2, Elche 0. Valencia 1, Villarreal 1. Jove 2, Albacete 0. Levante 1, Murcia Promises 1. Y Pinatar 0, Patacona 1. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Tenemos sorpresa porque tenemos tropezón. Ahora pues no hacemos spoiler, ahora daremos a ver qué pasa. Y sorpresas sobre la bocina y sobre curiosidades del fútbol español. Arrancamos con ese Real Murcia donde, bueno, pues es el Hércules, el conjunto
de Alicantino, que rasca un punto, en este caso al Real Murcia, en el tramo final del encuentro, pues para salir del descenso. Tras una primera parte sin goles, el conjunto murciano anotó 2 goles después del paso por vestuarios. José Fernández de cabeza y Pablo Reyes en un disparo cruzado, pues hacían parecer que los 3 puntos se quedaban en la universidad. Sin embargo, los últimos 20 minutos reaccionaron muy bien los alicantinos con los tantos de Casado y Aitor, y bueno, pues es un empate que mete en problemas a los de Sergio Campos y que bueno, pues al Hércules le da un poquito de vida para salir de esa zona roja. No, es un puntazo completamente para el Hércules, para mantenerse en esa zona, vamos a marcar ahora mismo la zona de la salvación. Vamos ahora con una victoria contundente del Roda en casa ante Lucam, en un partido donde los de Alberto Fito pues lograron ponerse 4-0 a falta de 25 minutos con el gol de Carrasco y el hat-trick de Raúl García. Aunque los murcianos recortaron distancias con los tantos de Caballido y de Jorge Ros de penalti, los castelloneses pues se quedaron con los 3 puntos, muy importantes para seguir escalando posiciones y oye, ¿por qué no verse en ese top 4, top 5 de la DH7? Y el Lucam, que oye, al final está haciendo muy buena temporada, se mantiene ahí arriba, pero es un tropezón. Sí, la verdad que francamente lo está haciendo muy bien el Roda esta temporada, y está un poco presionando desde abajo por acceder a ese top 5 de la clasificación. Así que bueno, enhorabuena por ellos. El Castellón es el que suma una remontada importante, eso sí, en el Diego Mateo Zarra. Alfredo se adelantó a los talaveranos en el minuto 5, sin embargo, bueno, los de Luis Cubedo se sobrepusieron con los goles de Javi Guerra y Albiol y el doblete de Fran Santamaría. Aunque los locales pues maquillaron un poco el resultado con el tanto de Salinero, los albinegros pues logran una victoria importante para alejarse de esa zona de peligro en la que se sitúa el Talavera. Sí, la verdad que los partidos del Castellón son de goles, está claro, de goles en contra, de goles a favor, pero de goles. Es un equipo muy goleador, de los más goleadores de la División de Honor, y cada partido lo dejan la gente. Al final pues se llevan 3 puntos ante un buen Talavera que bueno, que siga ahí en esa lucha a pesar de la derrota, no se descuelga ni mucho menos. Vamos ahora con un duelo entre valencianos y alicantinos, entre el Alboraya y el Elche, los valencianos que escapan de la zona de descenso para hundir pues precisamente a su contrincante este partido, al Elche. Pau Navarro adelantó a los locales en el 32 y en el resto del encuentro el partido se mantuvo muy abierto, pero en el 89 fue Gilbert el que hizo ese 2-0 definitivo, dándole los 3 puntitos al Alboraya y metiendo como decimos, al Elche en descenso otra vez, en lo que está haciendo yo creo que una temporada para olvidar del conjunto alicantino. Sí, la verdad que está haciendo una temporada muy regular, no es como como lo tenemos en mente de otras temporadas atrás, y la verdad que pues llama mucho la atención, ¿no? Ese intento de supervivencia, ¿no? Al final de Leche, que es un poco lo que está cuajando esta temporada. Vamos con el siguiente encuentro, ese que enfrentaba uno de los partidazos de la jornada en este grupo 7. En esta jornada el Valencia-Villarreal, partidazo en Paterna, que acabó en tablas, permitiendo que el Levante pudiese asaltar el liderato. El conjunto groguet se adelantó en el minuto 76 con el estreno goleador de Baba para los de Pepe Reina. Cuando parecía que los Chets sumarían su segunda derrota liguera consecutiva, debido un poco quizá al cansancio, ¿no? Acumulado por esa Copa del Rey, Boico anotaba el gol del empate en el 83 y es el resultado que quedaba final. No obstante, se aprieta mucho, tropezón, pero se aprieta mucho esta lucha por la liga entre Valencia y Levante. Al final tropezones de ambos, cuando menos te lo esperas. A ver, al final contra Villarreal yo creo que sí que te lo puedes esperar un poquito. Y además es el Levante, es el que aprovecha. Eso es. Vamos ahora con una victoria sorprendente del Jove en San Vicente de Raspeig contra el Albacete. Tras 45 minutos sin goles, fue el Jove el que consiguió una sólida victoria gracias a los tantos de Adrián Gil y de David Jiménez ante el equipo manchego, que hace que no baje mucho el Alba, pero sí que ayuda al Jove al menos a ir sumando, aunque sí que la verdad que está bastante lejos de la salvación. Sí, la verdad que es una victoria importante al final para el Jove, que le da 3 puntos, que es verdad que no le saca del descenso, pero es que el Jove tiene que plantearse sumar ya de 3 en 3. O sea, hay 36 puntos posibles todavía, y si quiere mantener categoría es lo que tiene que hacer, sea el Albacete o sea quien sea.
Vamos con el otro encuentro de la jornada. Es verdad que también hay tropezón aquí, ese Levante Murcia Promises, otro partidazo de la jornada que tuvo lugar en Buñol, con la oportunidad de los granotas de asaltar el liderato, aprovechando ese empate entre Valencia y Villarreal que comentamos antes, pero que no ha podido ser debido pues también al tropezón del propio Levante. Un liderato pues que mantuvo durante casi una hora con el gol de Biel Gutiérrez en el 32. A pesar de la victoria momentánea, los valencianos acusaron el viaje a Las Palmas en el tramo final. Y ya en el tiempo de descuento, Juan Párraga pues botó un saque de esquina que entró directo en la portería granota pues para anotar un gol olímpico. Con este gol y este empate a 1, pues el liderato lo mantiene el Valencia, pese a sumar un punto de los últimos 6. Sí, es una lástima porque se hubiese apretado un poco más de H7 de lo que está. Con este Levante que se hubiese quedado un puntito, pero pues bueno, aún así está todo muy... sigue el Levante cerca del Valencia. Vamos a finalizar este DH7 con el Patacona, que suma su segunda victoria consecutiva, esta vez en San Pedro del Pinatar. Los valencianos, que anotaron el único gol del encuentro a la hora de partido por medio de Guillermo Aguilar, para tomar esa distancia con los puestos de descenso, sumar 3 puntitos que a costa de un Pinatar que le pasa un poquito lo que al Jove, que tiene que empezar a ganar ya y a sumar de 3 si no se quiere hundir más en la clasificación. Sí, al final un poco es un poco eso, lo que es una victoria que al final pues, para el Patacona le ayuda a estar más lejos de esa zona roja, y el Pinatar pues tiene esa asignatura pendiente, digamos. Antes de pasar por la clasificación, sí que queremos hacer un pequeño apunte, ¿vale? Porque tenemos que informar de una resolución, de un recurso que interpuso la Alboraya por una alineación indebida del Murcia Promises en la jornada 7. Es verdad que es un recurso que se ha resuelto esta semana pasada y que influye en la clasificación, ya que el conjunto murciano, un poco por explicarlo un poco más en detalle, convocó a 2 jugadores, Coco Dotto y Jan Mendy, a pesar de no tener ficha, digamos, con la Federación Española de Fútbol. Tras más de 2 meses y medio de partido y que recurriera el Alboraya, el conjunto valenciano, el juez disciplinario único resolvió imponer la sanción al Murcia Promises, en este caso, con la pérdida del encuentro por resultado de 3-0 favorable al Alboraya. Un resultado que, pues, obviamente habría de haberse resuelto antes, pues seguramente habría afectado al rumbo de la Copa del Rey. Pero bueno, pues entendemos que por la tardanza no ha tenido ninguna repercusión, y con esto pues la clasificación quedaría un poco de otra manera. Lo decimos un poco por si ven la clasificación en diferentes lugares, sí, pues que sepáis un poco que es por esto. Sí. Vamos a ver esa clasificación. Como decíamos, líder el Valencia con 44 puntos, seguido del Levante con 41, UCAM con 36 y Villarreal con 33. Debido a esta resolución, pues el Murcia Promises queda como quinto con 33 puntos, seguido del Roda con 30, el Albacete con 26, la Alboraya, debido a esta resolución también, pues es octavo con 24 puntos, seguido del Castellón con 23, Patacona con 21 y cierran la zona de la salvación el Real Murcia y el Hércules con 19 puntos. Y ahora en la zona de descenso la abre el Elche con 18 puntos, seguido del Talavera con 17, Pinatar con 9 y Jove con 8 puntos, que es el que como colista cierra esa zona roja. Bueno, pues hasta aquí el final del grupo 7, también el descuento. Acabamos este resumen de la jornada 18, 20 en el grupo 4. Y no nos vamos sin antes, pues como todo comienzo, final de mes y comienzo de mes, pues tenemos que anunciaros el mejor jugador del mes. De este mes de enero, que es, lo vamos a poner aquí, 3, 2, 1. Miguel González, el portero del Valmiñor, que se ha hecho con el premio este mes. Yo creo que más que merecido. Está el Valmi en una buena situación en la tabla. Yo creo que las porterías a cero que ha hecho Miguel y muchísimas paradas, valor gol que ha hecho también, pues le sirven para mantenerse en esa zona no tranquila del todo de la tabla, pero sí que para un equipo como el Valmi, que siempre está ahí luchando hasta el final por la salvación, pues un poquito tiene un colchoncito, así que pues enhorabuena a Miguel González. Así es, enhorabuena por pues su galardón de mejor jugador del mes de enero. Y con esto sí que sí, pues terminamos este programa, este descuento de la División de Honor, no sin antes, pues remitiros. Bueno, por cierto, no sin antes decirles que se suscriban, ¿vale?
que es gratis, suscribiros a nuestro canal. Y un like también es gratis. Y un like también es de gratis. efecto, está súper guapo. Das like, activáis la campanita de las notificaciones y pues, si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, pues por aquí abajo en la cajita de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis, contad con nosotros para ello. No nos vamos ahora sí sin antes remitiros a nuestra web www.juvenildivisiondohonor.com y nuestras redes @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?